Hola, mil bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Esta una entrega más de 3 días y 3 noches, el Día del Señor. Recuerda, estamos adelantando este estudio con profundidad del mismo. Pretendemos no andar en afanes de la presión del tiempo para terminar un mensaje en una sola entrega. Por eso nos gusta hacer una serie de predicaciones en torno a un mismo mensaje para que podamos aprovechar cada uno de aquellos versículos en los que debemos profundizar para entenderlos claramente. Esa es la idea. Ya esta es la 4ª entrega y las personas que apenas se estén uniendo a la sintonía de esta serie, les pido por favor, para que tengan una mayor claridad de todo lo que compete a este estudio, puedan ir acá a este mismo canal de la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia y puedan ver desde la entrega número 1 para que no se pierdan ninguno de los detalles de este estudio que son de muchísima bendición. Soy el pastor Giovanni Ospina, estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, somos de la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia y le damos gracias a todos ustedes que están hoy allí dispuestos a recibir la palabra de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos oriente en este tiempo de instrucción bíblica. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por el honor que nos regalas de vivir, de estar vivos entre los muertos, como dice tu palabra. Gracias por darnos la luz, Señor, en medio de la oscuridad. Tu palabra dice que hacemos bien en estar atentos a esta luz que alumbra en un lugar oscuro, que la noche está avanzada ya y que se acerca el día, que debemos vestirnos de las armas de la luz, como hijos de luz. Y sabemos que esto no es posible si tu Espíritu no lo hace en nosotros. Tu palabra dice que tú eres quien pone el querer como el hacer, tanto el querer como el hacer en nosotros por tu buena voluntad. Que tu bendita y buena voluntad sea realizada en nosotros, que nosotros podamos rendirnos a ti para que puedas hacer tu perfecta obra, tu gloriosa obra, Espíritu Santo, que es ser transformados de gloria en gloria conforme a la imagen de Jesucristo. Revélate a nosotros, Señor. Háblanos, instrúyenos, enséñanos, guíanos, límpianos, santifícanos y que seas tú, como siempre te lo pedimos, nuestro pastor y nuestro maestro, enseñándonos tu verdad. Revélanos a Cristo a través de las Escrituras. Bautízanos, Señor, en tu verdad. Límpianos en tu verdad. Santifícanos, vivifícanos en tu verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a abordar el tema de los Shabbats. Habíamos mencionado que tenemos varios Shabbats en la Biblia, que no son solamente los Shabbats semanales conocidos como los sábados, y es allí donde se presenta la dificultad y la confusión respecto a lo que significa realmente el término Shabbat. Usualmente en nuestras Biblias encontramos el término sábado, sábado, sábado permanentemente, pero originalmente no alude a un día particular llamado sábado dentro de la semana. Alude a una expresión que tiene el significado de descanso. Eso es literalmente lo que significa Shabbat, descanso. Y sabemos que los descansos que el pueblo de Dios tenía, llamémosle así, descansos o Shabbats, no eran solamente el 7º día, sino que también existen varios descansos que caían en otras fechas del calendario y eso es lo que nos compete estudiar el día de hoy. Retornemos sobre el tema que estamos estudiando, es justamente la Pascua, el día de la resurrección de Cristo, de la muerte de Cristo. Se estaba celebrando o se estaba conmemorando una fiesta solemne, literalmente, una celebración santa o santa convocación, como lo dice la Escritura. Y en ese contexto estamos viendo que la celebración o la fiesta que se estaba celebrando justamente era la de la Pascua, del comer la Pascua y de los panes sin levadura. Justamente allí comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Retomo el texto clave que hemos abordado para este estudio. Y me refiero a Éxodo capítulo 12. Solamente voy a leer unos versículos que son los que justamente tienen que ver con este tema. Versículo 14, Éxodo capítulo 12, versículo 14 dice: este día
les será memorable y lo celebrarán como fiesta solemne para el Señor durante todas sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. 7 días comerán panes sin levadura. El primer día harán desaparecer toda la levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo será eliminado de Israel. Escuche, verso 16. El primer día habrá santa convocación. Esto es importante entender estos términos. Fiesta solemne, como lo dice el versículo 14, y santa convocación, como lo dice el versículo 16. Estos son unos apelativos que se le otorgan no solamente a esta celebración de la fiesta de los panes sin levadura, sino a 7 conmemoraciones más. Son fiestas o celebraciones que son denominadas como santas convocaciones y reciben este título porque tienen una connotación espiritual muy importante. Estos Shabbats o Shabbatot o descansos no necesariamente ocurre el séptimo día, sino que se adhieren más bien estos descansos a estas fiestas sin importar la fecha en el calendario o el día en el calendario que acontezcan. Entonces, eso es algo importante. Ya vamos a dar todas las citas bíblicas referente a estas fiestas solemnes y estas santas convocaciones. Repito, versículo 16. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendrá una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos. Estas son las connotaciones que está recibiendo estas fiestas solemnes y reciben la connotación de Shabbat, porque justamente en todas estas celebraciones especiales, que son 7 en particular, siempre se dice que ninguna obra se hará en ellos. Es decir, se relaciona con lo que se hace un Shabbat, un sábado, pues para que lo entendamos. Es incorrecto realmente llamarle un sábado. Voy a decirle mejor lo que se pide en estas fiestas solemnes es que se lo guarde con una solemnidad especial como se guardaba el séptimo día. Es decir, con reposo, con descanso. Por eso a estas fiestas se les da el título de fiestas solemnes, de santas convocación o Shabbot, que significan reposos, descansos. Hay otros descansos, otros Shabbats distintos a los que se conmemora cada semana el día séptimo. Versículo 16, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada cual haya de comer. Guardarán la fiesta de los panes sin levadura, verso 17, porque en ese mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardarán ese mandamiento a lo largo de todas sus generaciones como una costumbre perpetua. Versículo 18. Guardarán la fiesta de los panes sin levadura, versículo 18. En el mes primero comerán los panes sin levadura. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Esta fiesta particular de los panes sin levadura duraba 7 días. Y el Señor dice, el primer día por la tarde, que es ya el 15 de Nisan o de Abid, ya lo vimos en las anteriores entregas, y el último día, el séptimo día de la fiesta, que equivale al 21 de Abid, esos 2 días en particular serán guardados como Shabbat, como descansos. El primero de la fiesta, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, recuerde, la fiesta dura 7 días, el primer día y el último día, el séptimo día, serán guardados como Shabbats, como descansos, sin importar qué día de la semana, el primer día, el segundo día, el tercer día de la semana que caiga el 15 de Nisan, ese día será guardado como un Shabbat, como un descanso. El mes primero comerán los panes sin levadura del día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Es noche de guardar para el Señor por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esa noche deben guardarla para el Señor todos los hijos de Israel a lo largo de sus generaciones. Ahora bien, los judíos celebran un Shabbat semanal y varios Shabbatot o reposos ceremoniales. Ese es el término particular. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del Shabbat semanal. Y luego hablaremos del Shabbatot o los Shabbats ceremoniales. Primero, el Shabbat semanal,
comienza al atardecer del viernes. Escuche esto, este Shabbat comienza al atardecer del viernes. Estamos hablando de nuestro viernes. Para el judío es el sexto día, el que nosotros llamamos viernes, comienza entonces al atardecer del sexto día, o para nosotros el viernes, a las 6 de la tarde comienza, y termina al atardecer del día 7, del séptimo día, o el que nosotros conocemos como el sábado. A las 6 de la tarde del sábado se termina ese Shabbat. Es un día de descanso de labores materiales. Se dedica a la reflexión espiritual y al tiempo en familia. Ahora veremos las citas bíblicas para todos estas explicaciones. ¿Ok? Voy a hablar de los Shabbat ceremoniales. El Shabbatot ceremonial o los Shabbatot ceremoniales o los Shabbats ceremoniales. La Torá, es decir, la ley, lo que se conoce como los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es conocido como la Torá o como la ley, menciona 7 Shabbatot ceremoniales, 7, dice al año, son 7 celebraciones especiales al año, y se encuentran distribuidos a lo largo del calendario litúrgico judío. Por ejemplo, el día, como ya lo mencionamos hace un momento, el día primero y el último de la fiesta de los panes sin levadura. Ahorita vamos a enlistar todos esos 7 Shabbats para que sepamos que la Biblia habla de Shabbats o de descansos, no solamente ceremoniales y no solamente de los que se conoce como los morales o los sábados del séptimo día de cada semana. ¿Ok? Ahorita les explico por qué se llama así eso de moral. En Levítico capítulo 23 vamos a hacer una lectura de esta porción bíblica desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Levítico capítulo 23 del versículo 1 al versículo 8 se habla de algunas de estas fiestas ceremoniales. En todo el capítulo 23 de Levítico lo estaremos abordando completo, pero porción a porción, dependiendo de la fiesta o la celebración especial del Shabbatot que estaremos hablando de manera particular. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8, Levítico capítulo 23. El título que tiene mi Biblia ahí es Fiestas solemnes, fiestas, plural. Habló el Señor a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamarán como santas convocaciones son estas. Mire que hay una consonancia, hay una relación entre los términos que utiliza Dios mismo aquí en Levítico 23 y en Éxodo capítulo 12. Recuerde que estaba hablando de los panes sin levadura y utilizaba el término de fiestas solemnes o también de un día de gran solemnidad. Se le da esa característica particular. Habíamos leído en Éxodo capítulo 2, en el versículo 14, dice que se le da el término de fiesta solemne, y en el versículo 16 se le da el término o el apelativo de santa convocación. Mire que esos mismos términos se utilizan aquí y Dios mismo es el que está hablando en Levítico capítulo 23. El versículo 1 dice que Dios mismo habló a Moisés y le dijo: las fiestas solemnes del Señor no son las fiestas judías, no son las fiestas religiosas de un pueblo en particular. Dios dice: las fiestas del Señor, dice, serán proclamadas como santas convocaciones. Esto nos está empezando a dar un panorama claro. La fiesta solemne o una santa convocación tiene, ya lo vimos según Éxodo 12, tiene una connotación como un descanso. Así se lo guarda con gran solemnidad. Versículo 3 dice, versículo 2 dice: las cuales proclamarán como santas convocaciones y serán estas: 6 días se trabajará, pero el séptimo día será de descanso. Santa convocación, ningún trabajo harán. Mire cómo lo dice. Primero, la primera santa convocación dice que será el séptimo día. Esto va a ocurrir semana a semana, semana a semana. Esta es la primera santa convocación. Ese es el título que le da. Y dice, ningún trabajo harán. Cuando se refiere a esta
celebración particular del séptimo día, dice que es una santa convocación. Pero el versículo anterior, el versículo 2, dice, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas en plural, las fiestas solemnes. No está hablando de una sola. El Shabbat semanal, que se debe guardar cada 7 días, dice que es una santa convocación. Pero el Señor habló de santas convocaciones. El versículo 2 dice, habla a los hijos de Israel y dile las, plural, fiestas, plural, solemnes, plural, del Señor, las cuales proclamarán como santas convocaciones, plural, santas convocaciones. No dice una santa convocación, para decir que es solamente un Shabbat semanal, sino santas convocaciones. Y la santa convocación, según el versículo 3, dice, el séptimo día será descanso, será santa convocación, ningún trabajo harán. Mire cómo está ligado. Santa convocación, ningún trabajo harán. Es una santa convocación, ningún trabajo harán. No solamente el día 7, el día de Shabbat, el día de reposo, se debe guardar como una santa convocación, no haciendo alguna obra, sino que en otras fiestas particulares también se debe hacer. Allí continúa diciendo el versículo 3. Es el día de descanso dedicado al Señor, donde quiera que ustedes habiten. Verso 3. Estas son las fiestas solemnes del Señor, las reuniones santas que convocarán en las fechas señaladas. El primer mes del día 14 del mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. Aquí ya está refiriéndose a las fiestas solemnes. Pero mire cómo dice el versículo 6. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levaduras en honor al Señor. 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán santa convocación, ningún trabajo de siervos harán. Escuche. Lo mismo que le dijo al sábado semanal, que dice que es una santa convocación y que ningún trabajo se debe hacer, también lo está diciendo el Señor que lo van a hacer el día 15 del primer mes, el mes de Nisan. El primer mes de Nisan o de Abid, que se llamaba antes del cautiverio, van a hacer una santa convocación, dice allí, y dice ningún trabajo van a hacer. Es decir, lo van a guardar como el séptimo día. Como guardan un Shabbat semanal, van a guardar todos los 15 del primer mes. No importa qué día caiga. Hemos hablado de la Pascua y panes sin levadura. Versículo 8. Durante 7 días ofrecerán al Señor ofrendas quemadas. Durante 7 días ofrecerán al Señor ofrendas quemadas. El séptimo día será de santa convocación y ningún trabajo harán. Recuerde que decíamos al principio, la fiesta de los panes sin levadura dura 7 días y el primer día Dios dice lo van a guardar como una santa convocación y ningún trabajo van a hacer, es decir, va a ser un Shabbat, un descanso. Y el séptimo día, el último día de esa fiesta, porque dura 7 días, el primer día y el séptimo los van a guardar de la manera, como les digo, como un Shabbat. Ningún trabajo van a hacer, es una santa convocación. Entonces, mire cómo en esta porción bíblica está hablando, uno, del sábado semanal, pero de otros sábados, que son los que se celebran en una fiesta particular, que es la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a ver otros textos que nos hablan de las fiestas anuales, como los panes sin levadura, los Shabbatot o otros sábados ceremoniales, porque no es solamente este. Pero quería leer esta porción para que viéramos que la misma relación de fiesta solemne que tiene el séptimo día, también se la establece a las fiestas anuales, como por ejemplo, la primera de ellas que mencionamos aquí, la Pascua y los panes sin levadura. Voy a hablar de tres fiestas anuales. Siguiendo con este estudio, quiero leer Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2, permítame, abro mi Biblia allí, Colosenses capítulo 2, en el Nuevo Testamento, y el versículo 16. En esta porción
nos habla de una manera muy clara que a veces nosotros, porque no entendemos este contexto, de las fiestas judías o de los sábados, no de los sábados, es equivocado, todavía estoy incurriendo en ese error, de los shabbats ceremoniales, de los distintos tipos de Shabbat que describe la Biblia, a veces pasamos por este pasaje de manera muy acelerada y damos por entendido lo que nuestra mente racional y occidental entiende. Vamos a mirar qué dice allí. En el versículo 16 dice, por tanto, Colosenses capítulo 2, versículo 16, por tanto nadie los critique en asuntos de comida o de bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Entonces, nosotros leemos eso allí y entendemos que los sábados son los sábados. ¿Y qué son los sábados? Es el séptimo día de la semana y que se repite cada semana. Y ya, y seguimos de largo, que nadie nos hable de guardar el sábado, es lo que entendemos. Pero no, el pasaje allí nos habla de Shabbat. Uno de pronto de manera apresurada podría decir, entonces hay que volver a las raíces hebreas y darle los términos propios a cada palabra. Por eso no podemos decir Jesús, sino Yeshua, y aquí tampoco debemos usar la palabra sábado, porque eso es un nombre pagano que fue dedicado a Saturno, etcétera, 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 etcétera. No, el sentido propiamente dicho, la correcta traducción aquí debería ser descansos. Descansos. Y así como entendemos que los sábados que aquí están escritos, son los Shabbats, los descansos ceremoniales, si aquí diría descansos, también estaríamos entendiendo el problema, estaremos entendiendo de qué es lo que se trata y de qué está hablando la palabra de Dios. Pero, el problema es que las malas traducciones nos coartan un poco la comprensión y el entendimiento. Por eso estamos nosotros los ministros puestos de parte de Dios para que tomemos todo nuestro tiempo en estudiar, en profundizar, en investigar para poderle dar el alimento espiritual que es la palabra de Dios a todas las personas. Bueno, aquí dice que nadie nos critique en asuntos de comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Los días de fiesta justamente tienen que ver con esas celebraciones que el pueblo judío celebra de manera litúrgica, religiosa, judía. Aquí este pasaje nos dice que nosotros ya no debemos celebrar esto. Mire el verso que sigue. Dice, todo esto es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo esto es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie les prive de su premio haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en cosas que no ha visto, e hinchado de vanidad por su propia mente carnal, pero no unido a la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si han muerto pues con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Uno diría, ¿pero cómo? ¿Y acaso los que imponen eso no lo están haciendo con un fundamento bíblico? Y no decía lo que acabamos de leer, que son las fiestas de Dios. O sea, no son las fiestas de un hombre, porque aquí dice que estas son doctrinas de hombres. Porque aquí dice que no podemos sujetarnos, el versículo 20, a los rudimentos del mundo. Dice, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a esos preceptos? Es que, discúlpame Pablo, aquí no nos estamos sometiendo a cosas del mundo, aquí nadie nos está colocando imposiciones diferentes a las que están en la Biblia, diría alguien. Es que la Biblia dice, no comes este animal porque es inmundo, no comas esto otro, no comas carne y cosas como esas. Hay iglesias, entre comillas iglesias, yo les llamo propiamente como debe ser llamadas religiones, dentro de el espectro evangélico, que enseñan a la gente a abstenerse de comidas, de bebidas, o les obligan a guardar algunos días especiales. Pero mire lo que dice claramente este pasaje, en el versículo 17, todo esto es sombra de lo que había de venir.
¿Siguen siendo las fiestas de Dios? Sí, pero con una aplicación ya no desde la sombra, sino desde la imagen misma de las cosas, como lo dice Hebreos. En la anterior entrega, no quiero detenerme aquí, hablé de una sombra. Voy a aprovecharme un poquito de un faro que tengo yo aquí. Y si pongo mi mano aquí, sobre el faro usted puede mirar atrás la proyección de la sombra, es evidente, ahí está. En el Antiguo Testamento la gente no estaba viendo la imagen misma, es decir, la mano. La gente estaba mirando hacia atrás, digamos, a ver dónde tengo la mano. La gente estaba mirando así, la sombra. Y yo no puedo identificar absolutamente nada allí desde la sombra. Si pongo dos manos en esta posición, la proyección de la sombra haría parecer que ahí hay un ave. Y cualquiera dirá, es un ave. Entonces unos que se creen más espirituales dirán, es un águila. No, otro dirá, es una paloma. Y ahí empiezan todas las cuestiones y divisiones doctrinales, porque cuando la gente no está viendo la verdad y no la sombra, la verdad es Cristo, allí lo dice, siempre va a tener diferentes opiniones. Pero nosotros ya no estamos viendo la sombra. Las fiestas que se están celebrando actualmente por los judíos, aquellos de las raíces hebreas y judeomesianismo y algunas sectas evangélicas, dice la Biblia que nosotros no debemos someternos a eso. Si hay una aplicación espiritual, que es la imagen misma, y esto es lo que nosotros estamos viendo, y la imagen es la de Cristo. Esas fiestas se cumplen en Cristo. Entonces, sí estamos guardando esas fiestas porque estamos en Cristo, pero no las guardamos como la liturgia religiosa, según este pasaje, doctrinas y mandamientos de hombres, no según una genealogía humana, judaica, sino conforme a la aplicación verdadera de la imagen misma, espiritual, que se cumplen en Cristo. Por ejemplo, no es el tema, no quiero detenerme mucho allí. Nosotros guardamos el sábado como cristianos. Vuelvo a incurrir el mismo error, discúlpeme. Nosotros guardamos el descanso, nosotros guardamos el Shabbat en Cristo. Porque guardar el Shabbat no es guardar un día y apartarse un día. No, la Biblia dice que Cristo es nuestro Shabbat, Cristo es nuestro descanso. Entonces, hemos reposado en nuestras obras, así como Cristo, como Dios de las suyas, dice la Biblia, y falta un día, dice en Hebreos capítulo 6, para que nosotros entremos en su descanso, que entraremos en su descanso. En Cristo se cumple ese Shabbat y esto significa venir a descansar de nuestras obras, porque ya es Dios el que hace sus obras por nosotros para salvación. Porque nosotros no tenemos ninguna obra que nos pudiera salvar. Jesucristo hizo todas las obras para que pudiésemos nosotros salvarnos, para poder nosotros tener entrada delante del Padre. Entonces, hemos reposado en nuestras obras y venimos a Cristo, entonces ahí ya estamos confiando en las obras de Cristo para poder tener vida eterna. Ese es el Shabbat que nosotros guardamos, pero obvio que lo guardamos, pero en Cristo. Pero no desde la sombra, sino desde la imagen misma. Y así todas las fiestas también tienen una aplicación espiritual. En algunas de ellas estaremos dando cuál es el significado espiritual. Ok. Mire que entonces en este pasaje hemos leído que se habla de los diferentes Shabbats o diferentes descansos. En la ley ceremonial existen 7 fiestas anuales. Y vamos a empezar a discriminarlas en un momento. La palabra de Dios nos muestra que existen 7 Shabbats ceremoniales fuera del Shabbat ceremonial, fuera del Shabbat semanal, o como es conocido también, el Shabbat de la ley moral. ¿Por qué al Shabbat que se guarda el séptimo día es conocido como el Shabbat de la ley moral? Porque aparece dentro de los 10 mandamientos y los 10 mandamientos es conocido como la ley moral. Recuerde, en Éxodo capítulo 20, voy a leer esta porción, Éxodo capítulo 20, en el versículo 8. Allí se habla de los 10 mandamientos. Bueno, voy a leerlo mejor aquí en el computador, que lo tengo más a mano y es más fácil para mí leerlo desde aquí. Éxodo capítulo 20, acompáñenme por favor allí.
Y vamos a leer después del versículo 8. El título que tiene mi Biblia ahí es Los 10 mandamientos. Dije que iba a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Desde el versículo 1 empieza a escribir cuáles son los mandamientos. Habló Dios todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y ahí empieza a hablar de los 10 mandamientos. Pero voy al versículo 8, que es donde habla justamente de ese sábado ceremonial. Ese Shabbat semanal. Shabbat semanal. ¿Y por qué se le conoce como un Shabbat de la ley moral o de la ley mosaica? Porque justamente aparece dentro del decálogo de los 10 mandamientos. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Señor, tu Dios. Aquí es donde aparece la palabra Shabbat. El séptimo día es Shabbat para el Señor, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Aquí la palabra es, en vez de bendijo el sábado, es el séptimo día y lo santificó. Perdón, la palabra ahí es Shabbat, y bendijo el descanso y lo santificó. Como le decía, para nosotros, los occidentales, que le damos nombre a todos los días y que lo hemos heredado, evidentemente una costumbre pagana, porque estos nombres vienen desde Roma, calendario gregoriano toma esas raíces y demás, y por eso algunos de raíces hebreas y algunos judaizantes quieren imponerle a la iglesia lo que justamente leímos en Colosenses, que no se debe imponer, de los días y demás, de prohibir que mencionen algo, que coman algo, que toquen algo y demás. Esos son mandamientos de hombres. Es evidente que eso tiene un trasfondo pagano, pero créame que hoy el Monday no significa adoración a la luna. No conozco a alguien, pues, que los lunes adore a la luna. El Tuesday, Thursday, Wednesday, a Marte, a Mercurio, a Júpiter, a Venus, al Saturno y al Sol para el domingo, Sunday. O sea, antes se hacía eso, pero hoy no tiene esa connotación. El punto es que para nosotros el séptimo día tiene nombre sábado, y relacionamos entonces sábado con Shabbat, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Shabbat es una palabra que significa descanso, y el pasaje literalmente dice que Dios bendijo el descanso y lo santificó. Bendijo el descanso y lo santificó. ¿Ok? Eso es lo que trata de decir. No es que bendijo el sábado, porque algunos sí lo quieren imponer a la fuerza, porque es que Dios bendijo fue el sábado, no el domingo, dicen algunos. Hombre, Dios bendijo el descanso, y el descanso está tan bendito que hoy estamos celebrando ese Shabbat. Estamos celebrando ese descanso en Cristo. Lo celebramos, y no es un día terrenal. Es uno de los días del Señor. Jesucristo habló de eso. Tiempo vendrá cuando anhelarán ver uno de los días del Señor. En otro pasaje, el Señor Jesús dijo: Abraham vio mi día y se gozó. En otro pasaje el Señor Jesús dijo, y allí le dijeron al Señor: no tienes 70 años ni siquiera aún, y ya has visto a Abraham. Y el Señor dijo que Abraham había visto su día y se gozó. Cuando le dijeron al Señor que los herodianos, los fariseos venían a buscarlo, Herodes estaba buscándolo para matarlo, el Señor dijo: vaya, dígale a esa zorra que hago mi obra hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Hago milagros hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. De los días del Señor. Por eso Hebreos dice que se menciona un día que es hoy. Dice: hoy es el día de salvación. Cuando se refiere al Shabbat, a entrar al descanso, se refiere no a un día literal de 24 horas, sino a uno de los días del Señor, a este tiempo que Dios ha abierto como una puerta de propiciación, de salvación y de misericordia, para que entremos al reposo.
Vengan a mí todos los que estén, el Señor dice Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo les haré descansar. Él es nuestro reposo, nuestro descanso. Estamos en el día del Señor, mientras Dios ha manifestado este tiempo de gracia y de misericordia. Ok. Sigo. Esta lectura dice, el Shabbat semanal, que es conocido como Shabbat de la ley moral por pertenecer a los 10 mandamientos, está descrito en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, que ya leímos, también en Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3, no lo voy a leer, y Levítico 23, 3. Estos 7 Shabbat ceremoniales son conocidos como Shabbat mosaicos también, porque fueron instituidos por Moisés, aunque evidentemente bajo la dirección de Dios. Algunos dicen que estos Shabbats no fueron instituidos por Dios, sino por Moisés. Pero ahorita leímos en Levítico capítulo 23 que es Dios mismo el que le dice a Moisés que deben guardar esas fiestas solemnes como la fiesta del Señor. Entonces, me parece equivocado esta apreciación teológica que algunos manejan, diciendo que son leyes ceremoniales de Moisés, del hombre y no de Dios. Y es equivocado. Y además están escritos en la palabra de Dios por inspiración divina. En Levítico 23, versículo 38, habla de esos Shabbats del Señor. Lo voy a leer como aparece en nuestras Biblias, haciendo la claridad de el error de traducción allí. Levítico capítulo 23, versículo 38 dice, además de los sábados del Señor, de sus dones, de todos sus votos y de todas las ofrendas voluntarias que acostumbran a dar al Señor. Allí hace una generalización de los días guardados para Dios. Estamos hablando de Levítico 23, 38, donde se habla ya casi al final del pasaje de todos los Shabbats ceremoniales que se habían de guardar, que ya los vamos a describir. Pero nuestras Biblias habla, le dije que lo iba a leer puntualmente como lo dicen estas versiones, estoy leyendo particularmente la versión Reina Valera 1960, dice además de los sábados del Señor. Como le decía, cuando uno como occidental lee eso, uno entiende, el séptimo día, eso se está refiriendo a los adventistas o a los judíos, eso nada tiene que ver conmigo. Y allí muere la aplicación espiritual del versículo. Pero no. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento no es solo historia para referirnos la vida de otros. Es que no estamos leyendo libros o revistas o periódicos amarillistas que nos refieren la vida de los famosos, ¿sí? No estamos leyendo unas historias de las estrellas del mundo de la farándula para saber quiénes eran otros. No. Estamos leyendo la palabra de Dios que tiene vigencia actual, que tiene una inspiración divina que no se quedó como letra muerta refiriéndose solamente a un hecho histórico que quedó consignado allí. No, esto tiene una aplicación espiritual y tenemos que comprenderlo. Entonces, estos principios espirituales que podemos extraer de la buena comprensión de lo que significan estas fiestas no pueden quedar muertos y relegados simplemente por una mala traducción, porque no se refiere a los sábados del Señor, se refiere a los descansos del Señor, los Shabbats de Dios, los descansos del Señor. Y aquí vamos a empezar a darle contexto y comprensión un poco a esto. Ahora sí vamos a abordar directamente sobre los sobre los Shabbat ceremoniales. Los Shabbat o descansos ceremoniales, también conocidos como Shabbatot anuales, son 7 días especiales de descanso y celebración religiosa judía. Se diferencian de los Shabbat o descansos semanales básicamente en que se conmemoran en diferentes momentos del año. El primero de ellos, de que ya hemos hablado, es el Pesaj. Recuerde, son 7 y empezamos a abordar el primero. Voy a tratar de ir rápido. Aquí tengo muchos pasajes. Me gustaría leerlos todos, pero ya por cuestión del tiempo no voy a poder hacerlo. Pero sería bueno que usted en su casa los leyera. Son muy importantes. El primer Shabbat ceremonial celebra el Pesaj o la Pascua y también los panes y levadura.
Recuerde que el 14 de Nisan se sacrifica el Cordero de la Pascua, pero es el 15, comenzando el 15, es decir, después de las 6 de la tarde, que se come el Cordero y se celebra juntamente la comida del Cordero de la Pascua con la fiesta, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Se celebra el 15 de Abib o Nisan, que equivale para nosotros más o menos por allá por marzo y abril, aproximadamente el mes judío de Abib o Nisan, equivale a nosotros entre marzo y abril. Levítico capítulo 23, Levítico 23, 6. Voy a... ¿dónde está duplicar? Levítico 23. Es que tengo varias Biblias abiertas aquí. Leo entonces versículo 6 al 8. Dice así: a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura en honor al Señor. 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán santa convocación. Escuche, ningún trabajo de siervos van a hacer. Este es un Shabbat, ceremonial, porque tiene esta connotación. No es un Shabbat semanal, el séptimo día, sino que cada 14 al atardecer, es decir, ya comenzando el 15, se celebra, el versículo 6 dice, a los 15 días de este mes es esta fiesta solemne de los panes sin levadura, en honor al Señor. Y dice, durante 7 días la tendrán, comerán panes sin levadura. El primer día tendrán santa convocación, ningún trabajo de siervos van a hacer. Durante 7 días ofrecerán al Señor ofrendas quemadas. El séptimo día también será de santa convocación y ningún trabajo harán. Primer día y séptimo día. Allí ya se está hablando de 2 Shabbat ceremoniales. Por eso, la segunda... el segundo Shabbat ceremonial es justamente el fin de la fiesta de los panes sin levadura. El primer Shabbat es la comida de la Pascua, del Cordero de Pascua, y el primer día de los panes sin levadura. Ese es el primer Shabbat ceremonial. El segundo Shabbat ceremonial es el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura, que también se guarda como un Shabbat ceremonial, como un descanso ceremonial, porque dice, en el primer día del 15 de Nisan y en el día 21, es decir, al séptimo día, no van a hacer ninguna obra en ninguno de esos días. Es un día especial, es un gran Shabbat. Esto también lo encontramos en Éxodo capítulo 12, versículo 15 al 20, en Éxodo 13, versículo 3 al 10 y en Marcos 14, 1. Repito las citas para los que están tomando nota. Levítico 23 del 6 al 8, Éxodo 12 del 15 al 20 y Éxodo 13 del 3 al 10 y también Marcos 14, 1. Si no alcanza a tomar las citas, este video queda aquí subido en YouTube. Ahorita lo repite por allá en el minuto 43 y 42, qué sé yo, y lo empieza a escuchar pausadamente. No voy a repetir las citas para que avancemos en el tiempo, porque ya dentro de unos cuantos minuticos debo terminar. Primer Shabbat decía que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es iniciando el día, es decir, luego de las 6 de la tarde que se come el Cordero de la Pascua, y en esta fiesta particular, este primer día, se conmemora la liberación del pueblo judío de la esclavitud. En unas 2 entregas atrás hablamos de lo que significa esa liberación para nosotros como hijos de Dios. Que Egipto representa al mundo, Cristo es un tipo de Moisés, Moisés un tipo de Cristo que fue enviado para sacarnos de la esclavitud del mundo a la libertad de Cristo. Entonces, el segundo Shabbat ceremonial es el fin de la fiesta de los panes sin levadura, celebrado el 21 de Abib o Nisan, que ya dije que es equivalente para nosotros entre marzo y abril nuestro, el cual es el último día de la fiesta de los panes sin levadura. Esto se encuentra en Levítico capítulo 23, versículo 8, Levítico capítulo 23, versículo 8 y Éxodo capítulo 12, del versículo 14 al 20. Éxodo capítulo 12, versículo 14 al 20. El tercer Shabbat solemne es en la fiesta conocida como la fiesta de las semanas, o de Shavuot, o la fiesta de Pentecostés. Es lo mismo. Los judíos lo conocen como Shavuot, que significa semanas. Por eso esta fiesta también es conocida como la fiesta de las semanas, o tal vez para nosotros más conocida como la fiesta de Pentecostés. Se celebra
el 6 del mes tercero o del mes de Sivan, que para nosotros equivale al mes de mayo y junio. La fiesta de Pentecostés conmemora la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí de parte de Dios. Es la segunda de las 3 fiestas del peregrinaje del pueblo hebreo. Recuerde que los judíos tienen 3 fiestas particulares en donde peregrinaban. En tiempo antiguo, cuando existía el templo, tenían que ir hasta Jerusalén propiamente dicho. Esas fiestas del peregrinaje son conocidas en hebreo como Shalosh Regalim, que significa los 3 peregrinajes. Ese nombre es dado a las festividades judías como el Pesaj, el Shavuot y el Sukkot. El Pesaj, que es la Pascua; Shavuot, que es justamente esta fiesta del Pentecostés o de las semanas; y el Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Durante estas 3 fiestas particulares, el pueblo judío acostumbraba a peregrinar al templo de Jerusalén y presentar sus ofrendas. La festividad se conmemora exactamente 7 semanas después de la fiesta de las primicias, la cual se da al día siguiente al Shabbat, que se encuentra dentro de los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Recuerde que la fiesta de los panes sin levadura son por 7 días. El 15 de Nisan comienza y termina el 21 de Nisan. Digamos que el 21 de Nisan, por ejemplo, cayó un miércoles. Entonces, el Shabbat siguiente a ese miércoles, jueves, viernes, Shabbat, ese Shabbat, después de 7 semanas después de ese Shabbat, se empieza a contar esta fiesta particularmente. Que se encuentra los 7 días de los panes sin levadura. Exactamente 50 días después de ese Shabbat. Después de ese Shabbat, 50 días después, se celebra esta fiesta conocida como Shavua o de las semanas, Shavuot o de las semanas, o fiesta de Pentecostés. El nombre de la festividad tiene su origen en la palabra Shavuot, que es el plural de Shavua, que significa semana. Por eso también se conoce la fiesta como la fiesta de las semanas. La festividad también tiene un significado agrícola. Corresponde a la época del año en la que en Israel, en particular, y en el hemisferio norte en general, se recogen los primeros frutos. Es por eso que la festividad también a veces se llamaba fiesta de las primicias. Y ojo, esto son los primeros frutos. No se debe confundir, aclaro esto, no se debe confundir con una fiesta que se llama la fiesta de las primicias o de la primera cosecha. Porque esta fiesta, la de las primicias, realmente se celebra el 16 de Nisan, es decir, el segundo día de los panes sin levadura. Esta aquí es diferente. Antiguamente, la ofrenda que se llevaba al templo de Jerusalén consistía justamente en las primicias. Esta festividad es un día no laborable según la ley judía. El ofrecimiento de los primeros frutos o la gavilla, conocida como Omer, de las primeras espigas de la cosecha, representa el reconocimiento de Dios como proveedor de todas las cosas y como el Señor de su pueblo. Supone la reclamación por parte de Dios de su pueblo como hijos suyos y como pueblo especial y escogido. En esta fiesta particular, el pueblo judío lo celebra con las gavillas de trigo, lo desmenuza. Es una celebración religiosa bastante llamativa. A veces de pronto la religión tiene esos aspectos místicos que resultan ser atractivos y llamativos para la gente. Nosotros no estamos llamados a guardar esa mística religiosa, porque ya tenemos una aplicación real, la imagen misma de las cosas, que es el sentido espiritual verdadero de todo, y no simplemente adornos litúrgicos externos, que es lo que muchas veces la gente toma como lo verdadero. Levítico capítulo 23. Levítico 23, leo del verso 15 al 21. Levítico capítulo 23, leo del versículo 15 hasta el 21. Dice así: contarán 7 semanas cumplidas desde el día que sigue al sábado, desde el día en que oficiaron las gavillas de la ofrenda mecida. Por eso era lo de las primicias que le decía. Hasta el día siguiente, al 7º sábado, contarán 50 días. Entonces ofrecerán el nuevo grano al Señor. De sus habitaciones llevarán 2 panes como ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Señor,
Sigo leyendo hasta el verso 21. Verso 18. Junto con el pan ofrecerán 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocaustos para el Señor, además de su ofrenda y sus libaciones, ofrenda de olor grato que se quema ante el Señor. Ofrecerán además un macho cabrío como expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Verso 20. El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa consagrada al Señor para el sacerdote. Pero atentos a lo que viene, verso 21. En ese mismo día convocarán una reunión santa. Escuche, ¿se da cuenta? Lo mismo que hemos venido hablando. Una convocación santa, ningún trabajo de siervos harán. Estatuto perpetuo será este, donde quiera que habiten por todas sus generaciones. Entonces, mire cómo esta fiesta de las semanas, del Shavuot, o el Shavuot, no sé cómo se pronuncie, o de las semanas, es también la tercera de las fiestas como descansos o Shabbat ceremoniales. La fiesta Shavuot o fiesta de las semanas o de Pentecostés. Entonces mire cómo Dios dice también allí en ese pasaje, en esa porción que acabamos de leer, que son consagrados como una fiesta solemne donde ningún trabajo se hace. ¿Por qué? Porque es un Shabbat, un descanso. ¿Ok? También esto está descrito en Éxodo 23, 16, Éxodo capítulo 23, versículo 16 y en Hechos capítulo 2, versículo 1. La cuarta, tengo que ir súper rápido con esto, la cuarta fiesta ceremonial es conocida, el Shabbat ceremonial o el descanso ceremonial. El cuarto es la fiesta del Yom Teruah, Yom Teruah o fiesta de las trompetas. También conocida más adelante, en un momento en la historia, se conoce como el Rosh Hashanah. Yom Teruah, fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah, celebrado el primero del mes séptimo, el primer día del mes séptimo, conocido como el mes de Tisri o Etanim. El nombre de Tisri fue un nombre que se le dio después de la cautividad babilónica. Antes se le da el nombre de Etanim. Recuerde que el pueblo judío estuvo cautivo, fue llevado cautivo en el año 721 a.C. a Babilonia. Y estuvieron allí cautivos durante 70 años y después ellos se mezclaron con mucho de la cultura babilónica y empezaron a darle otros nombres inclusive a sus meses. Por aquí tengo un apunte más adelante donde le dieron nombres a sus meses como lo llamaban en Babilonia. Le dieron nombres babilónicos a los nombres de sus meses. Le cambiaron los nombres. Y de hecho el cuarto mes para los judíos lleva un nombre de un ídolo pagano babilónico. El cuarto mes de los judíos se llama Tamuz, que es conocido como un ídolo pagano. Ahora, esta fiesta del Yom Teruah o fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah es celebrado el primer día del mes séptimo Tisri, que equivale o es equivalente entre septiembre y octubre para nosotros, y se celebra con el toque de las trompetas. El nombre según la ley es Yom Teruah. Conforme a la ley es el principal de los meses del año. El mes de Abib o Nisan, según la ley o la Torah, dice que es el principal de los meses del año, ya que la palabra usada ahí es Rosh Hodashim, que quiere decir literalmente cabeza de los meses. Ojo con esto que voy a leer, porque esta es la justificación que están dando los judíos para haber hecho una alteración en los calendarios diferente a lo que Dios estableció. La justificación judía dice que cuando Dios dijo que el mes sería el mes de Abib o el mes de Nisan sería cabeza de todos los meses, dicen ellos que no significa que debería ser el mes primero. Porque para ellos el mes primero, hay un calendario civil, en la primera o segunda entrega hablamos de esto, para ellos hay un calendario civil y un calendario ceremonial o religioso, llamémoslo así. En donde en el calendario civil, para ellos, el primer mes del año es en septiembre para nosotros, en Tisri. Pero Dios había dicho que cabeza de todos los meses habría de ser Nisan o Abib, que para nosotros viene a ser más o menos entre marzo y abril. Pero ellos están justificando eso porque detrás de eso hay un trasfondo pagano. Porque en Babilonia se celebraba el inicio del año justamente en Tisri. Y se llamaba igual, el nombre viene de allá. Lo celebraban
para septiembre y octubre para nosotros, pero Dios había dicho que cabeza de todos los años, es decir, sería el inicio, la cabeza es el principio, es el comienzo, aunque ellos lo justifican diciendo que no. Bueno, una parte del judaísmo. Ahora bien, el mes de Abib o Nisan, ok, entonces el mes de Nisan o Abib, para nosotros marzo o abril, dice que es el principal de los meses del año, ya que la palabra en hebreo usada ahí es Rosh Hadashim, que quiere decir literalmente cabeza de los meses, refiriéndose a que es el principal, más no el primero, según ellos, de modo que es equívoco decir que este es el día, decir que este día es el primero del año. Según el judaísmo rabínico, el año nuevo cae en el mes hebreo conocido como Tisrei, más o menos por septiembre o octubre, cuando se festeja el año nuevo judío, que conmemora el día en que Dios creó el universo. Según el rabino Eleazar ben Shammua, el día de la creación del hombre también se celebra aquí, es a partir de este día cuando se cuentan los años. Cabe destacar que los judíos, al retorno de su exilio en Babilonia, empezaron a denominar a los meses según el nombre que ellos conocieron en el destierro. Así, al cuarto mes empezaron a llamarlo Tamuz, nombre de una deidad babilónica. Los babilonios celebran el año nuevo casi en los mismos días que en la fiesta del Yom Teruah. ¿Se da cuenta? Conmemora, este mes conmemora para los judíos la creación del hombre, según la cosmovisión hebrea. Fue posteriormente llamado Rosh Hashanah o Año Nuevo Civil. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 23, del versículo 23 al 25. No lo voy a leer para poder terminar con esta porción prontamente y no extenderme más en el tiempo. Le voy a dar las citas bíblicas, le pido por favor lea estos pasajes, porque allí está diciendo justamente lo mismo. Allí se establece esa fiesta y Dios dice que será una santa convocación y que no se hará trabajo en ella. En todas estas fiestas dice será una santa convocación y no se hará ningún trabajo en ella. Es decir, se le da la connotación de Shabbat, perdón, estoy confundido con los términos. Shabbat, que significa descanso, se le da esa connotación. Levítico capítulo 23, versículo 23 al 25 y Números capítulo 29, versículo 1 al 6. Según la perspectiva judía, también este día se conoce, o esta fiesta se conoce como el toque del shofar. Quise incluir esta parte que me pareció muy interesante, porque la fiesta de las trompetas, o Shavuot, de Yom Teruah, se conmemora con el toque del shofar o del cuerno de carnero. Se conoce como el día del toque del shofar, pero también es conocido como el día del juicio, porque según el pensamiento judío, dicen que ese día Dios juzgará a los hombres abriendo tres libros. Uno, donde están escritos los malos, que están escritos allí y serán sellados para la muerte, y otro donde están escritos los buenos y serán sellados para la vida, y por eso se llama el libro de la vida. Y el tercero, que hay otro libro, dice que será para quienes serán juzgados durante el Yom Kippur, que es otra fiesta donde comienza un nuevo año. Rosh Hashanah, porque también ese es el nombre de esta fiesta, significa literalmente comienzo de año. Esta fiesta, el Rosh Hashanah, comienzo de año, junto con el Yom Kippur, que significa el día del perdón o de la expiación, forman en la tradición judía una unidad llamada Yamin Noraim, que significa días terribles. Para ellos, este Rosh Hashanah y el Yom Kippur son una unidad, estos dos fiestas denominada Yamin Noraim, que significan los días terribles, por ser el momento en que Elohim, Dios, juzga al mundo y decreta lo que sucederá en el transcurso del nuevo año. Para ellos hay una mística allí donde viene un final de año y para ellos significa no solamente el cierre de una etapa, sino un juicio particular. Ahora, voy finalizando. Denme un momentico. Un momento más. El quinto descanso o el descanso ceremonial, el Shabbat ceremonial, se cumple en la fiesta descrita como Yom Kippur o Día de la Expiación. El Yom Kippur o Día de la Expiación o del Perdón
o el arrepentimiento es celebrado el día 10 del mes séptimo, o también del mes Tisri, que equivale para nosotros a septiembre o octubre. Es una santa convocación para el día del perdón o de la expiación. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 23, versículo 26 al 32. Levítico capítulo 23, versículo 26 al 32. En Levítico capítulo 16, todo el capítulo 16, y en Hebreos capítulo 9, versículo 7. La sexta ceremonia o Shabbat ceremonial se celebra en Sukkot o la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. La palabra Sukkot significa cabaña. Esta se celebra el 15 del mes séptimo o del mes Tisri, que estamos hablando, que equivale para nosotros entre septiembre y octubre. Y ese primer día se celebra la fiesta de las cabañas. Esto lo encontramos en Levítico 23, del verso 33 al 36, Levítico 23, del verso 33 al 36, y también el verso 39 al 43. También lo encontramos en Juan capítulo 7, versículo 2, y aquí hay una nota importante que yo no quisiera detenerme. En Juan capítulo 1, versículo 14, nuestras Biblias dicen que Jesús vino y moró con nosotros. El verbo vino y moró con nosotros. Dice literalmente de esta manera, que el verbo se hizo carne. Permítame, lo leo como dice nuestras versiones. Evangelio de Juan capítulo 1, el versículo 14, dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra habitó allí. Hay una versión, para los que conocen un poquito las versiones bíblicas, una versión que se llama Pechita. Hay otra versión que es la versión Caribe, si bien recuerdo. Vamos a ver si tengo esto aquí. Sí, la versión Caribe y la versión Plata, donde tradujeron justamente y de manera muy correcta la palabra habitó. La Peshita dice y tabernaculizó con nosotros. Es el cumplimiento espiritual de esa fiesta de los tabernáculos, que vino Cristo mismo a morar con nosotros. Lastimosamente por el tiempo no podemos dar esa explicación. Algún día hablaremos del cumplimiento de las fiestas en Cristo. No es el tema, pero pues quería darle como este dulcecito, este caramelito para que lo saboree, este caramelo espiritual. Esta fiesta se celebra a lo largo de 7 días en Israel, del 15 al 22 de Tisri, entre septiembre y octubre para nosotros, y 8 días en la diáspora judía. Bueno, esta es una festividad de origen bíblico que se remonta a las vicisitudes del pueblo israelita durante su deambular por el desierto y la precariedad de sus condiciones materiales, simbolizada por el precepto de morar en una cabaña provisional o sukkah. Por eso el nombre de Sukkot, porque Sukkot viene de Sukkah y Sukkah significa una cabaña, una estera. De hecho, los judíos esa fiesta la celebran haciendo unas esteras, unas cabañas momentáneas, y moran esos días de esa fiesta justamente allí. Simboliza entonces el abandono, la manera precaria que estaban viviendo en el desierto después de haber salido de la esclavitud de Egipto. Y la última, ya vamos finalizando, la última de las fiestas ceremoniales es el Shmini Atzeret. Mi hebreo no es muy bueno, va a mejorar. Shmini Atzeret significa el octavo día de la asamblea. Eso es lo que significa. Recuerde que la celebración anterior dura 8 días, 7 días. Entonces el octavo día se celebra también como un Shabbat ceremonial. Es celebrado el 22 del mes séptimo, equivalente a septiembre, octubre nuestro. Es el octavo y el último día de la fiesta de los tabernáculos. Esto está en Levítico capítulo 23, verso 36, Levítico 23, capítulo 23, versículo 36, en Números capítulo 29, versículo 35 al 38, y en Juan 7, 37, donde habla del final de esa fiesta. Este día oficialmente termina la fiesta del Sukkot, pero también comienza otra fiesta. Esto ya es en los tiempos más actuales, y quería referir esto como un dato histórico y bonito, hasta llamativo. Ese día, donde se termina la fiesta de Sukkot, ese octavo día comienza para los judíos una fiesta que se llama Simchat Torah, que es una festividad judía en la que se celebra el concluir de la festividad del Sukkot, y es el día en que se termina de leer en las sinagogas la última parte del Pentateuco o el rollo de la Torah. Y se comienza a leer la primera parte, conocida también como el Bereshit. Recuerde que la ley está dividida en los 5 libros: Bereshit, Shemot, Vayirá, se me fueron, Bereshit,
Shemot. Permítame lo recuerdo porque no quiero equivocarme. Los nombres son Bereshit, que significa principio. En el principio es el libro de Génesis. Los nombres que se le dan a estos libros depende de la primera palabra con la que comienza el libro. Por ejemplo, Génesis comienza en el principio. La palabra que aparece ahí en hebreo es Bereshit. Por eso el nombre es Bereshit. Éxodo comienza con la palabra llamar, creo que era, no lo recuerdo bien. Y la palabra es Shemot. Shemot, que significa llamar. Por aquí lo tengo escrito. Oh my God. Sí, Shemot, que significa nombres, perdón. Shemot, que significa nombres. Levítico, Guayirá, Números, Devarim, Bemidbar y Deuteronomio, Devarim. Cada nombre de la Biblia tiene estos nombres en hebreo. La ley tiene estos nombres porque es la primera palabra con que comienzan esos libros. Entonces, esta fiesta se celebra porque allí se termina el plan de lectura bíblica en un año, digámoslo así, de toda la ley, de toda la Torá, de los 5 primeros libros. Entonces, allí se termina, en esta fiesta, se termina la lectura y se comienza en ese mismo día la lectura de todas las porciones, digámoslo, de la ley o bíblicas que se dan para todo un año. Todas las semanas se lee una porción de la Torá designada por los sabios del judaísmo y se completa la lectura en esta fiesta designada como Simchat Torah. La porción de la lectura semanal se llama en hebreo Parashá. Cada porción que se lee semanalmente de la Torá o de la ley se llama Parashá y es una división de 54 lecturas semanales de las historias de la ley. El significado Simchat Torah significa regocijándose con la Torá o la alegría de la ley. Y se celebró por primera vez en tiempos talmúdicos, cuando existía todavía la costumbre babilónica de completar en un año la lectura de la Torá. La fiesta Simchat Torah se celebra con mucha alegría y cantos y bailes. Yo no sé si usted lo ha visto, después de esto de la última guerra que pasó en Israel, justamente para el mes de septiembre pasado, se veía como alrededor del rollo de la ley, ellos bailan, danzan, es algo bonito de ver como una cultura, pero no de imitar como si tuviera un valor espiritual realmente. Esos son ritos místicos, religiosos, de los que debemos despojarnos si queremos vivir una verdadera relación espiritual con Dios. Vimos que varias fiestas se celebran en el mes séptimo, en el mes de Tisri. Este mes casi siempre cuenta con 30 días y podrá comenzar solamente en lunes, en martes, en jueves o en sábado, días de la semana. Es el primer mes del otoño, cercano al equinoccio otoñal del 21 de septiembre, y es justamente el día en que el día y la noche tienen la misma duración, siendo paralelo a los meses gregorianos para nosotros de septiembre y octubre. Voy a dejar hasta allí para continuar en la siguiente semana sobre justamente lo que es algo que se denomina como el Gran Shabbat. Esto es muy importante y entraremos a abordar ya los pasajes bíblicos referentes a la muerte de Cristo en el Nuevo Testamento, porque la Biblia dice que se acercaba un Shabbat, un sábado, para nosotros en nuestras traducciones. Vamos a entender si realmente era un sábado o era un Shabbat de estos ceremoniales. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta esta hora. Muchísimas bendiciones. No quiero despedir esta transmisión sin pedirle, por favor, apóyenos con un like. Eso nos ayuda. Dale manito arriba para que pueda la plataforma de YouTube recomendar a otras personas. Yo sé que esto ha sido de gran bendición y para que muchas personas más puedan acceder a este contenido, tú nos puedes ayudar de esta manera y también de otra forma. Puedes compartirlo a otras personas. Apóyanos también económicamente. Por aquí puedes encontrar los datos del canal para que puedas contactarnos a través del WhatsApp y puedas hacer tus aportes, que esto nos ayuda enormemente para la difusión de la palabra de Dios. Muchísimas bendiciones.